Precisamente en el continente africano seguimos donde los jóvenes de la llamada generación Z continúan desde hace casi una semana encabezando protestas. Para platicar sobre el tema saludo con mucho gusto a Pablo Escandón Montenegro, quien es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento y doctor en Comunicación e Información Contemporánea. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muy buenas tardes, mucho gusto estar aquí. Estábamos hablando de varios países, algunos en África, otro en Asia y también aquí en América Latina. Pero para entrar en contexto, ¿cómo entra en escena esta generación Z en la esfera de la protesta social? Bueno, los jóvenes siempre tienen la palabra y ahora mucho más porque son jóvenes que están muy conectados y siempre quieren vincular su cotidianidad y sus satisfacciones más próximas a lo político. Lo político tiene relación con esas satisfacciones. Ya no tiene que ver con ideologías, ya no tiene que ver con posturas de bandos políticos, sino de quién realmente satisface o no sus necesidades como ciudadanos, como jóvenes que quieren cambiar la sociedad y de esa manera son cambios generacionales completamente distintos a los que se veía en mayo del 68, por ejemplo, o en los 80, incluso a finales o a inicios de este nuevo siglo. Bueno, y en términos generales, porque sabemos que en cada país es distinto, ¿qué papel han jugado los jóvenes al momento de lograr cambios en los gobiernos? Por ejemplo, hablábamos de Nepal, que más tarde quisiera que lo especificáramos, pero ellos lograron derrocar hace poco a un gobierno y poner a alguien que sea más afín a sus principios. Bueno, los jóvenes siempre son el motor de toda sociedad. Si nosotros nos damos cuenta, las sociedades en donde no hay jóvenes, las europeas principalmente, ahí todo está muy plano y no hay estas protestas. ¿Por qué? Porque están poblados de esos países por ciudadanos completamente envejecidos. Envejecidos no solamente físicamente, sino mentalmente. Y aquí viene un elemento importante de los estudios que realizamos continuamente y tiene que ver con los cambios generacionales y las distintas perspectivas que tienen los jóvenes. Como decía, los jóvenes ya no se mueven tanto por ideologías, pero sí por causas políticas, es decir, por causas comunes. Y esas causas comunes son mucho más cotidianas y tienden a satisfacer esos elementos. Y uno de los elementos importantes también es esas formas de libertades distintas que existen para cada uno de los conglomerados de jóvenes y eso los unifica. Ahora sí, hablando del caso de Nepal, ya lo decía, se derrocó con las protestas finalmente al presidente y en su lugar tomó el cargo una mujer que parece ser más cercana, por lo menos, a la ciudadanía. Sin embargo, el costo fue alto. Estamos hablando de más de 30 muertos, decenas de heridos e inclusive pues, daños a sedes parlamentarias o a sedes gubernamentales. ¿Se necesita la violencia para ser escuchados? Y no porque los esté culpando de pintar o de quemar, sino simplemente entender si no hacen esto, ¿son escuchados? El tema de la violencia siempre viene vinculado con una propuesta de no nos escuchan. Si en la forma democrática no hay esta escucha a los jóvenes, siempre tienen que recurrir a estos espacios o estos momentos de toma de carreteras, de toma de espacios públicos, y de esa manera se genera una ruptura del control social. Y esto siempre se va a dar. ¿Por qué? Porque desde los gobiernos, desde la oficialidad, no se quieren dar esas aperturas y por eso se dan también muchos elementos de vamos a entrar a mesas de negociación, pero bajo estas condiciones, una vez que los jóvenes o que las manifestaciones han tomado ciertos espacios públicos. Entonces, no es que sea necesario, pero es un recurso último para sentirse escuchados. Y también ahí los gobiernos deberían tener en cuenta la forma como pueden bajar esos niveles de violencia haciendo mesas de diálogo, siendo mucho más democráticos y no imponiendo.
Madagascar, también Marruecos y Perú han sido escenarios de protestas de esta generación Z, cuyos jóvenes tienen en común el descontento contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Quizá en este escenario es momento de un cambio generacional dentro de los gobiernos, es decir, de traducir los reclamos a propuestas a nivel político y público. Todos los electorados están pidiendo nuevos actores políticos. La juventud no necesariamente puede ser nueva, pero sí representa un elemento de novedad o de innovación. Y de esa manera la juventud que sale a las calles está diciendo, a ver, a nosotros no nos están haciendo caso y nosotros necesitamos ser representados. No nos representan esta vieja política, y la nueva política se da no solamente en los espacios oficiales de las instituciones, sino que la política es más cercana. La política está en las calles, la política está en las redes y la política está entre los iguales. Ya la gente y los jóvenes no quieren una gran autoridad, quieren alguien que sea igual que ellos y que mañana le pueden decir, oye, lo tuyo ya se acabó, ahora ponemos a otro que sí quiera cumplir lo que nosotros estamos pidiendo. Y por eso es que las generaciones anteriores no entienden eso y no entienden esas causas. Eso es lo que se quiere, ¿no? Se terminó el tiempo de la política vieja, de la política anquilosada. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿realmente esta juventud está lista para asumir liderazgos por una parte y cargos en el gobierno? ¿Hay claros liderazgos? Tenemos claros liderazgos, se han venido dando en varios sectores, en varios países, y de esa manera lo que sucede es que los jóvenes o los nuevos liderazgos deben ir alternándose, y esos son los movimientos mismos los que están viendo que el joven o el nuevo liderazgo no se anquilose y no se convierta en ese viejo contra el cual peleó. Entonces, todos estos movimientos lo que hacen es decir, miren, lo que necesitamos son renovaciones continuas, necesitamos que la política sea como un río que siga fluyendo, pero que las nuevas aguas vayan dando nuevos bríos a la comunidad y a las propuestas. En Perú, ya lo decíamos, para hablar de nuestra región latinoamericana, también son los jóvenes los que han encabezado nuevas protestas y son los que están levantando la voz, principalmente, ya lo decíamos, contra la corrupción, pero también por mejores oportunidades en el mercado laboral, también un mejoramiento en los sistemas de salud y educativo. Dicho esto, ¿cómo se pueden diferenciar quizá los liderazgos en nuestra región con los de Europa, Asia o inclusive África? Bueno, principalmente vienen los contextos diferenciados y ninguna receta es igual para cada una de las regiones. En el caso peruano, por ejemplo, he visto mucho que en vez de ponerse o taparse la cara con un bozal o con algo o con una camiseta, se ponen máscaras de otakus, máscaras de personajes, de manga. Y esto tiene relación con el fandom. La mayoría de nuevos actores políticos y sociales fueron criados o crecieron con esta cultura popular, y de esa manera la cultura popular permeó en su vida. Y entonces, ¿quién se va a poner a pelear contra Goku, por ejemplo, si Goku es el que los está representando? Ya no es el ídolo político, ya no es Mariátegui, ya no es en el caso peruano Carlos Haya de la Torre, ¿no es cierto? Pero es alguien que está mucho más cercano, no necesariamente alguien que nació ahí, pero sí alguien que vive con ellos, y esa vida es la que importa a los jóvenes, y de esa manera ellos reinterpretan la sociedad. Es lo que dice Michel Serres en un librito muy rico que se llama Pulgarcita, y ahí comprendemos a las nuevas generaciones que no tienen, que no tienen esa ideología marcada de cómo hacer política, sino que piensan en que la satisfacción comunitaria y la cultura popular es lo que está más cercano a ellos, y eso es la política para estas nuevas generaciones. Pablo, ¿qué decir acerca de la respuesta de los gobiernos sacando a los ejércitos y a las policías a las calles para poder dispersar o para poder responder a estas manifestaciones? ¿Cómo afecta la protesta social en las calles y el derecho a ejercer esta libertad de expresión la presencia de los cuerpos de seguridad?
Volvemos nuevamente a prácticas muy tradicionales y viejas de lo que hace el gobierno. Los gobiernos, el momento en que notamos que sacan todos estos aparatajes de represión, pensamos y nos estamos dando cuenta que son gobiernos viejos, siguen pensando en la vieja política, cuando deberían trabajar o deberían realizar acciones que estén igual en igual consonancia y equilibrio con las propuestas de quienes están pidiendo reivindicaciones. Entonces, de esa manera, el gobierno o los gobiernos están haciendo prácticas distintas y ahí los mismos jóvenes van a darse cuenta que es otro tipo de gobierno, otro tipo de estrategia gubernamental y también pueden entrar en una conversación que podría ser. Entonces también tiene mucho que ver la comunicación de gobierno que representa a un gobierno viejo, a un gobierno anquilosado o a un gobierno nuevo.